Vamos a dar un comienzo a una mesa muy importante y tan solamente quiero detenerme en un aspecto de tipo personal, que es dar las gracias al doctor Pedro Mata y a toda la Fundación por un aspecto muy importante. Allí está María, que para mí es la sociedad y la Fundación que me ha creado una sensación de humanidad y se han preocupado mucho por un contacto personal. Y lo digo aquí públicamente porque ha sido con la sociedad que me he sentido con esa humanidad que lleva a todos los pacientes. Así que muchas gracias a la Fundación y a todos los codirectores. Nos vamos a presentar rápidamente la mesa y vamos a cambiar un poquito la presentación porque el doctor José Luis Díaz tiene que marcharse rápidamente y están esperando el transporte y con el retraso que llevamos, pues cuando tú quieras, José Luis, empiezas tú y luego vamos presentando al resto de colegas. Bueno, buenas tardes ya, gracias. Aunque somos pocos, sigue habiendo miedo escénico por veros las caras de quienes estáis aquí. Gracias a la Fundación, por supuesto. Gracias, Pedro, un año más. Ya no sé cuántos son, 22 de Safeguard y unos cuantos más de trayectoria, ¿no? Presente y futuro del manejo clínico de la LPA elevada. Tres cosas muy breves, voy a intentar ser muy rápido y muy sintético, porque lo verdaderamente importante es lo que luego Rodrigo puede comentar respecto a LPA sin HF y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Esto es un poco un aperitivo de lo referido al Safeguard, ¿no? Y la LPA. Presente y futuro del manejo clínico. Al final, no se mueve la presentación. ¿Me pasan la siguiente, por favor? A ver si a partir de ahí engancha. Decía que son tres aspectos, una pequeña introducción, aunque ya todo el mundo conoce la LPA, pero yo creo que es bueno, por lo menos académicamente, hacer ese pequeño aspecto introductorio. Después, lo que es el presente, no solo en el ámbito terapéutico del manejo de personas con hiperlipoproteinemia A, sino también de aspectos clínicos que pueden ser en cierta medida controvertidos, objeto de debate. También lo vamos a pasar de forma sucinta, pero lo vamos a comentar. Y después lo que es el futuro, que es ceñido casi específicamente a cuestiones terapéuticas. Los conflictos de interés, como son muchos, al final no hay ningún conflicto de interés para la elaboración de esta ponencia. Y esos son los tres aspectos que os decía, ¿no? Un poquito de introducción rápida, presente y futuro. Y en el presente me voy a parar un poquito en cosas más allá de lo que es lo estrictamente relacionado con el tratamiento. Mala, malísima. Lipoproteína A, mala, malísima, porque es una LDL, un poquito más grande y un poquito más densa que las LDLs y por lo tanto proaterogénica, poca discusión al respecto, con esa guadaña que casi la abraza y esa guadaña que está constituida por esas estructuras que se llaman Kringle en honor a ese dulce nórdico, ¿verdad? Kringles del tipo 4 y Kringles del tipo 5 unidos a un dominio proteasa inactivo, y eso es muy importante, y toda esta estructura unida por puente disulfuro al LDL, ¿no? Proaterogénica y esta estructura con dominios del tipo 4 y 5, del tipo 4, 10 subtipos, del 1 al 10, del 1 y del 3 al 10 solo tenemos una copia, un Kringle, una copia por cada Kringle, y sin embargo de los Kringles 4 subtipo 2, como bien sabéis, podemos tener hasta 40 copias. Cuantas más copias más grandes, más dificultad en la síntesis, menor concentración plasmática. Ya lo sabéis todo eso. Y la similitud de estos Kringles 4 y 5 a los Kringles 4 y 5 del plasminógeno, pero como compite por áreas dendadas del endotelio con el plasminógeno, pero como el dominio es inactivo de proteasa, no activa y por lo tanto actúa como un antifibriminolítico, de alguna forma un protrombótico, por lo tanto proaterogénica, protrombótica, encima carga la mayoría de los fosfolípidos del organismo, por lo tanto proinflamatoria, porque los fosfolípidos son proinflamatorios, como bien sabéis, y tiene una estructura en superficie también la autotaxina que es procalcificante, ¿no?
proaterogénica, protrombótica, proinflamatoria, procalcificante, mala, malísima. El vestigio filogenético de los primates, probablemente en los primates suponía una ventaja filogenética, insisto, porque claro, no siendo los más fuertes ni los más rápidos, sí que eran los más listos del universo, ¿no? y estaban sujetos a heridas y traumatismos y en ese sentido esto actuaba como un procoagulante, incluso en los partos, ¿no? Por lo tanto, de esas características, mala, malísima, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y valvulopatía aórtica precoz, ¿no? ¿Con qué niveles? Ya lo sabéis todos, y hablamos en masa, miligramos de decilitro, hasta 30 normal, entre 30 y 50 esa zona verde, que serían unos 75 nanomoles litro, y por encima de 50 consideramos que es alta, que serían los 25 nanomoles litro, dependiendo cómo lo manejéis, ¿no? Y esta relación de esos niveles altos de LPA con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y valvulopatía aórtica, amparada por estudios de cohorte, la asociación genética, randomización mendeliana, metaanálisis de esos estudios, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se distribuye en la población? También se ha comentado, pues de forma simétrica a la derecha, cómo se distribuye la riqueza. Muchos tienen muy poco y unos pocos tienen mucho. Exactamente cómo se distribuye la riqueza. Vale, y determinada genéticamente, ya sabéis, en torno a un 90%, brazo largo del cromosoma 6 y sobre todo con esta región variable que es la que codifica los Kringles 4 subtipo 2, que condiciona el tamaño y por lo tanto las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A, con distintos polimorfismos que van en un sentido o en otro en cuanto a elevación y disminución de esas concentraciones plasmáticas, y luego en torno a un 20% una variación condicionada por otros factores, procesos inflamatorios crónicos y de forma aguda el COVID protrombótico, caramba, a lo mejor era por la LPA. Algunos condicionantes de dieta, el hipotiroidismo, el embarazo, la menopausia, terapia antirretroviral y los procesos infecciosos inflamatorios agudos y los esteroides también, o el hipertiroidismo pueden provocar un descenso de la lipoproteína. Presente en el manejo clínico. Bueno, ya sabéis, la versión clásica de a quién y cuándo pedirla, ¿no? Bueno, teníamos estos ítems de la historia familiar, el cribado familiar, la hiperostemia familiar, esto es válvula aórtica, o en el riesgo moderado para reclasificar, etcétera, etcétera. Al final hemos decidido, la visión actual es al menos una vez en la vida, pero yo digo, sí, al menos una vez en la vida, pero empecemos por estos, porque si no vamos a tener un problema asistencial que no vamos a poder soportar. En mi área sanitaria, en parte porque nosotros empujamos para que eso fuera así, los médicos de familia pueden pedir el LPA, pero yo les digo en gallego, sentidiño. A ver, empecemos por los que más, porque me vas a mandar, y efectivamente, consultas de niños de 16 años con LDPA de 200 y yo pierdo media hora para decirles que no vamos a hacer nada más que control tensión, que no fumen, que tengan su colesterol bien controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que ya una vez en la vida, pero empecemos por los que probablemente más se pudieran beneficiar ahora mismo de los niveles de LPA, ¿no? Y luego tenemos el problema del laboratorio. Medimos en masa, medimos en nanomoles. Ya sabéis, medir en masa significa que tú estás utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales contra regiones que pueden incluir o no la región del Kringle 4 subtipo 2, de manera que son muy sensibles a la isoforma de la lipoproteína en concreto, a la masa y al tamaño de la lipoproteína en concreto. Aunque hay algunos métodos modernos que utilizan 5 calibradores independientes con extremos de los niveles de LPA y eso podría minimizar el sesgo en la determinación con masa, bueno, eso es así. Nosotros que utilizamos masa, desgraciadamente, tengo que decir que es verdad que cuando hacemos la conversión, ahora hablaré de la conversión, se parece bastante a los nanomoles. En nuestro laboratorio dicen que lo hacemos porque están calibrados con distintos métodos, pero el estándar ya sabéis que es medir en nanomoles, ¿no? Porque así podemos cuantificar partículas, ¿no? Y esencialmente son anticuerpos monoclonales dirigidos contra el Kringle 4 tipo 9, que no es variable y que por lo tanto no está supeditado a la isoforma del LPA y al tamaño de la LPA. Y por eso, lo de que siempre decimos, no, es algo que no se debe hacer, pero siempre lo ponemos, ¿no? Los factores de conversión, que ya se ha comentado, ¿no? Entre si estamos con masa y queremos pasar a nanomoles o a la inversa, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante a tener en cuenta en la clínica es el LD corregido por masa, que no tiene mucha aplicación práctica, porque al final los ensayos clínicos han demostrado que bajar el LD con independencia de los niveles de LPA, porque ni siquiera se analizaban, reduce enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y los niveles objetivos se han basado en eso. Pero sí que puede
puede tener interés en algunos casos. Ojo, porque la fórmula clásica del 30% de lo que tú mides en LPA masa se lo tienes que detraer al FEDUAL cuando calculas LDL, te puede llevar en casos de LPA muy alta, te puede llevar a valores negativos de LDL, lo cual también es falso, como bien sabéis, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar nuevas fórmulas que nos permitan calibrar. Otra cuestión es la del riesgo, cómo ajustas el riesgo cardiovascular con niveles de LPA elevados. Bueno, la Europea de Aterosclerosis proponía que si tú empiezas a intensificar en un momento de la vida, cuanto mayor empiezas a intensificar y cuanto mayores sean los niveles de LPA, pues más vas a tener que reducir el LDL de forma adicional, ¿no? Hay quien ha creado incluso una aplicación basada en la inteligencia artificial, aquí lo veis bien, es Ference. Esto es un copyright de Ference, ¿no? Y luego, pues en la Sociedad Española de Aterosclerosis, buscando el sentido práctico, pues también hay una guía muy citada y muy recomendada donde hay un cierto ajuste del riesgo cardiovascular por múltiplos de 1,5, 2, 2, 3, también se ha comentado por la mañana, ¿no? Bueno, vamos al tratamiento y luego ya el futuro, y así voy rápido. No hay fármacos específicos, como bien sabéis, para disminuir ahora la lipoproteína A. De las estatinas, que si suben mucho, que si no suben, bueno, aunque suban un poquito, que pueden subir hasta un 10%, no hay argumento para no poner estatinas porque tengas la LPA elevado, porque te la puedas subir, ¿no? ¿Qué hacen los fármacos que contamos ahora? Bueno, uno es la féresis, y aunque tradicionalmente veréis que la féresis de lipoproteína A reduce al menos un 60%, esto, cuidado, porque esto es justo cuando acabas la féresis, pero aquí hay cinética de partículas, y teniendo en cuenta la cinética de partículas y en una fórmula muy parecida a la que es la cinética de partículas en la féresis en HF, tú sabes que esto al final, ese 60%, se va a traducir como mucho en un 30% de reducción de lipoproteína A en el tiempo, ¿no? En media de reducción en el tiempo, ¿no? Luego tenemos nicotínico y estrógenos, tanto en el ERS, pero en el IHI del nicotínico como en el ERS con los estrógenos, reducciones 40% inicialmente, 20% para los estrógenos, pero uno, no se pudo relacionar eso con cualquier beneficio, porque ni siquiera hubo beneficio cardiovascular en estos ensayos, y dos, no hay una indicación formal para eso, por lo tanto no son fármacos recomendables para disminuir la lipoproteína. Y nos quedan los inhibidores de PCSK9, ¿no? Fundamentalmente alirocumab y evolocumab. En los ensayos para outcomes de evolocumab, Fourier y de Aliro, el Odyssey Outcomes, se han hecho análisis post-hoc, análisis de subgrupos en función de niveles de LPA, ¿no? Y en ambos ensayos se vio que pacientes con LPA elevada tenían un riesgo absoluto mayor de incidencia de eventos cardiovasculares y, por lo tanto, eran también los que más se beneficiaban en términos relativos de la reducción del LDL mediado por IPCSK9, ¿no? Incluso eso es así, es decir, hay una población de más riesgo, mayor beneficio, y luego en el Odyssey Outcomes incluso se trató de analizar si podía haber un beneficio justamente asociado al porcentaje de disminución de lipoproteína. En ambos casos reducen en torno a un 30% la lipoproteína A, tanto aliro como evolocumab, y con alirocumab en el Odyssey Outcomes se hizo esa valoración. Esa valoración nos decía que más o menos por cada miligramo de decilitro que tú, claro, estamos hablando de niveles bajos, 20, 30 de lipoproteína A, tampoco eran muy altos, ¿no? Por cada miligramo que tú de LDL en masa tú reducías de lipoproteína A, había una reducción en términos relativos, de aproximadamente el 0,6% del riesgo absoluto. Dicho en términos relativos, no. Bueno, eso es más o menos una reducción, dependiendo de los niveles de LPA, entre el 5 y el 25% del riesgo absoluto en el Odyssey Outcomes se podría justificar, entre el 5 y el 25% del riesgo absoluto, no relativo, se podría justificar por la reducción de lipoproteína, ¿no? Bueno, una ventana de oportunidad, como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, pues estamos ahí, más o menos, y vienen los tratamientos experimentales, ¿no? Y la pregunta es si los tratamientos experimentales pueden reducir enfermedad cardiovascular aterosclerótica o valvulopatía apórtica. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica probablemente casi podemos decir que sí, me estoy tirando al vacío, pero creo que la razón me ampara. Podemos decir que sí, porque de todos los... Sabéis que tenemos... ahora mismo tenemos 5 fármacos en investigación y un sexto, porque viene un nuevo RNA de interferencia de camino, ya está encargado a París, ya se lo han encargado a la cigüeña, viene de camino. Estamos hablando de un oligonucleótido antisentido, pelacarsen, que es el que más avanzado está, lo voy a decir por fase de desarrollo, el más avanzado. A lo largo de este año tendremos los resultados. En junio de este año tiene que estar cerrado el ensayo clínico.
y ya se ha abierto el ensayo en abierto. Si se ha abierto el ensayo en abierto, y valga la redundancia, eso son buenas noticias, porque no creo que sean tontos estos de Novartis, no me lo dudo. Entonces, eso son buenas noticias. No sé cuánto va a reducir el riesgo absoluto y el riesgo relativo, pero como prueba de concepto me parece que va a caer como tal, ¿no? El más avanzado. Luego viene Olpasiran, un RNA de interferencia de administración, también cada 12 semanas, cada 3 meses aproximadamente, y luego otro RNA de interferencia, Lepodisiran, administración, ese a la primera fase del ensayo no, pero después es cada año la administración. Y luego tenemos Muvalaplin, que es un disruptor que impide que se acople apolipoproteína A con la LDL y por lo tanto no hay lipoproteína A. Y bueno, terapia génica, terapia del CRISPR, que terapia de edición génica, y Cerlasiran, que es el RNA de interferencia más retrasado que tenemos ahora mismo en el programa de desarrollo clínico, ¿no? ¿Cuánto reducen aproximadamente? Bueno, pues esto sí que va en serio, y aquí con Pelacarsen, por ejemplo, hay una reducción y se ha visto en los distintos ensayos previos en torno al 80% de lipoproteína, que parece que es suficiente como para detectar algún beneficio si ese beneficio existiera, ¿no? Entonces ahí he hecho una pequeña tabla, estoy casi acabando, de resumen. No he incluido este último RNA de interferencia que os he dicho, que está todavía en fase 2, de cómo van los distintos ensayos, el grupo al que pertenece y luego la dosificación que os he comentado, y lo que reduce este 80% de Pelacarsen se ve un poquito superado por los RNAs de interferencia, que se van en torno al 90%, y un poquito menos, si acaso, Muvalaplin, ¿no? Fijaos los criterios de inclusión, y ahora aquí sí que vamos a comentar algo más o menos brevemente. Curiosamente, Ocean Preven, que este es en prevención primaria, esto es Olpasiran en prevención primaria, o FER7, ¿no? Antes de aterosclerosis subclínica, etcétera, etcétera. Ahora veremos los criterios de inclusión. Pero fijaos que esto está obtenido del Trial GOPS, dice que hasta 105 años te dejan meter pacientes ahí, ¿no? Este todavía no se ha abierto en España, Estados Unidos ya está abierto. Estos otros 4 están abiertos en España. Y nosotros hemos tenido la suerte de participar en estos 3 y teóricamente participaremos en ese. Bueno, los puntos de corte, masa utilizador y son los demás, fijaos, un poquito variable, ¿no? Luego vamos a tener problemas en la práctica clínica en cómo se autorizan estos fármacos, porque ya empezamos que no nos ponemos de acuerdo con los puntos de corte, luego diremos, es que no nos hemos puesto de acuerdo con los puntos de corte. Ya. Bueno, enfermedad cardiovascular, este es muy cardiocéntrico, fijaos, tanto el de prevención secundaria como el de prevención primaria. Y aquí, el de prevención primaria, el Ocean Preven, tienes que reunir varios factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo, ahí en la letra pequeña, dice HF. Bueno, a lo mejor cae algún HF, intuyo que pocas. Y aquí, en el ACLAIM, también incluye aterosclerosis subclínica, porque hay una parte que es de FER7, prevención, entre comillas, primaria, y aquí tienes que reunir varios factores de riesgo, al menos 3 factores de riesgo, o aterosclerosis o HF y LDL mayor de 100. Claro, es que no va a haber ninguno de estos, porque yo si tengo un HF y LDL mayor de 100, por mucha LPA que tenga lo llevo a IPCSK9, no tengo ninguna duda. Entonces creo que aquí no va a existir y aquí a lo mejor es testimonial. Bueno, moraleja. Poca HF vamos a sacar de aquí, aunque como decía el profesor López Miranda, seguro que si analizas algunos saldrá de un ensayo y de otro y de otro y de otro, ¿no? Bueno, las N es que estamos hablando de qué pena, ¿no? Más de 50.000 pacientes que se van a incluir en estos ensayos y la HF, pues desgraciadamente va a ser prácticamente testimonial, ¿no? Y concluyo, partícula lipoproteica parecida al LDL, muy polimorfa, carácter hereditario, análisis complicado, patogenicidad protongótica, tal. Lo que fue antes una ventaja competitiva ahora un poco se ha vuelto en contra, un poquito teoría del boomerang, ¿no? Y eso, que solo el 20% de la población tiene niveles de LPA elevados y que hay que hacer un ajuste del riesgo cardiovascular en función de esos niveles, que en ausencia de terapias autorizadas los IPCSK9 son los que más, en aquellos pacientes en los que esté indicado por el LDL, terapias basadas en IPCSK9, los que más reducen LPA, y que por último se está testando el beneficio clínico que pueden aportar nuevas terapias como los oligonucleótidos antisentido, y en ese sentido Pelacarsen será probablemente el first in class, ¿no? También hay RNAs de interferencia o disruptores en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o múltiples factores de riesgo, pero la representación de la población con HF en tales estudios será, si lo es, si existe, testimonial. Gracias. Ay.
hartas para luego elegir. Para facilitar su traslado, José Luis, si te parece, hacemos el debate ahora y así lo... Entonces, si hay alguna pregunta específica, si no, abro yo un poco la banda. Bueno, has comentado además dentro de los problemas que produce el EPA, es el efecto trombogénico y el efecto proinflamatorio. Y hay algunos datos retrospectivos de algunos estudios, de su análisis, como el ASERT, de la posible utilidad de aspirina específicamente en esta población. Y te quería preguntar por esta... Esa es la pregunta del millón. En los ensayos que se hicieron para valorar si aspirina en prevención primaria podía ser útil, ya sabéis que al final, aunque reducía eventos, era más lo comido por lo servido, como se suele decir, ¿no? Lo servido por lo comido, en el sentido de que había más sangrados que eventos podía reducir, ¿no? Y sin embargo, pues a partir de ahí se han tratado de hacer análisis de subgrupos para ver realmente si hay algún subgrupo que se podría beneficiar de esa prevención primaria con aspirina, ¿no? Con antiagregantes. Y ahí se hizo en el ASPRI, no me acuerdo si fue en el ASPRI, se hizo un análisis, claro, ahí se hizo un análisis, claro, no tenía niveles de LPA, curiosamente no tenían niveles de LPA, defectos metodológicos, pero sí que tenían DNA y a partir del DNA buscaron un polimorfismo que se sabe que se relaciona con niveles elevados de LPA, ¿no? Y en ese grupo, con ese polimorfismo, que es uno, aparecía en esa diapo que puse yo ahí uno de esos polimorfismos, que se sabe que se relaciona con niveles elevados de LPA, en ese subgrupo sí que la relación riesgo-beneficio era muy favorable a la antiagregación. Claro, para recomendarlo de forma generalizada tendrías que hacer ese polimorfismo, porque en realidad tampoco está claro, o sea, se ha hecho con el polimorfismo. Si vamos a la ciencia ruda de leer la ciencia tal y como es, el polimorfismo, porque ya sé que se relaciona con niveles elevados, pero y lo que hicieron fue el polimorfismo. Yo creo que hay que avanzar en la investigación en ese campo más que hacer ahora una recomendación general de la antiagregación. Otra cosa es lo que tú hagas en práctica clínica. ¿Me parece una aberración que alguien lo haga en un sujeto con tal? No. Que le piden la LPA porque, pues, hágasela alguna vez, entonces van a ver y le piden la LPA, ¿no? Y gente joven, sin antecedente en prevención primaria, con LPA muy elevada. ¿Le harías algún estudio vascular para ver si tiene aterosclerosis subclínica, algún estudio coronario de la aorta, qué sé yo, de la esterosis valvular? Algo así, no. Me sonrío porque tenemos para iniciar, estamos desarrollando un proyecto para tratar de ver realmente qué población se puede beneficiar de la búsqueda activa de la aterosclerosis subclínica. Lina lo sabe porque lo hemos hablado a propósito de un grupo de trabajo y tal, ¿no? Y entonces no te puedo decir más un poquito el diseño porque la ansiedad es, vamos a tener herramientas para hacer despistaje de la aterosclerosis subclínica, pero consumen tiempo y dinero. Entonces vamos a ver a qué población se la aplicamos mejor, ¿no? Y probablemente una población va a ser población con hiperlipoproteína A, pero yo creo que hay que definir un poquito más, porque si te fijas en todos los ensayos, o sea, en todos los estudios poblacionales que se ha hecho, la lipoproteína A es un factor de riesgo independiente de... Sí, pero ¿qué acompaña la lipoproteína A para hacer eventos? Eso no hay mucho paper. Te queremos revisar la literatura para saber si es el sexo, si es la hipertensión, qué comorbilidades o factores de riesgo asociados a la lipoproteína A podrían justificar una aterosclerosis subclínica. Pero desde luego es una población diana, estoy completamente de acuerdo contigo. En práctica clínica, ¿cómo lo vamos a hacer? De forma intuitiva. De momento, claro. Y José Luis, ¿no te parece un error que no se hayan incluido pacientes con HF, que probablemente sea la diana potencial de pacientes que más se pueden beneficiar de bajar el LPA? Sí, sin duda, sin duda. Pero es un error estructural de la industria farmacéutica. Ya, la industria farmacéutica está conmovida por la necesidad de reducir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica al final del continuum. Y eso no tiene ninguna razón de ser. Y yo, es una cosa que lo he comentado antes con una compañera, y os invito, hace poco que salieron los resultados del ensayo Vesalius, ¿vale? Os invito que veáis cómo el grupo placebo de Vesalius tiene más incidencia de eventos adversos que muchos grupos placebos de ensayos en prevención secundaria. ¿Vale? Con lo cual hay una población en prevención primaria en el inicio de esa especie, y ahí la HF es el paradigma donde a lo mejor hay que definir qué HF, Safeguard, ecuación de riesgo, tal cual, con qué riesgo esa HF podría ir a un ensayo. Y sería tremendamente rentable. Yo no tengo ninguna duda. Es un error estratégico. Pero yo no soy CEO de ninguna empresa. ¿Alguna pregunta más? Pues buen viaje de vuelta. Gracias, muchas gracias.
Y continuamos con la mesa. En la mesa hemos tenido una pérdida, una lamentable pérdida, que es la de Leo Pérez de Isla, que no ha podido venir. Eso nos permitiría recuperar un poquito de tiempo, pero aún así vamos mal. Con lo cual yo les había garantizado antes de la mesa que iban a tener tiempo suficiente, pero ahora ya no te lo puedo garantizar tanto. Elena nos va a comentar los predictores de enfermedad cardiovascular en la HF y va a hacer una revisión sistemática sobre ello. Adelante. Traigo algo que hemos estado repitiendo continuamente, que es la HF, esa enfermedad monogénica más frecuente que produce esa acumulación de LDL desde edades muy tempranas debido a mutaciones, sobre todo en los receptores de LDL y ApoB. Como ya sabéis, no me quiero repetir mucho más, la prevalencia en su forma heterocigota, uno entre 230 y uno de 300.000 en la forma homocigota. Sabemos que la esperanza de estos pacientes sin tratamiento y sin diagnóstico se puede acortar más de 20 o 30 años y que el riesgo de enfermedad cardiovascular prematura es hasta 13 veces mayor, ¿no?, que en la población general. Hasta ahora sabemos que las principales causas de muerte son la muerte súbita, el infarto agudo de miocardio y ante ello hemos batallado pues, con estatinas, los nuevos tratamientos y medidas gineco-dietéticas que tanto hemos resaltado hoy. En este contexto nos planteamos que realmente la enfermedad cardiovascular en estos pacientes es muy variable. También hay una variedad funcional, ¿no?, entre las mutaciones de los distintos receptores. Entonces nos encontramos ante una población de alto riesgo pero con un riesgo muy heterogéneo. Sabemos que las ecuaciones de riesgo estándar en esta población no funcionan, como SCORE o Framingham, y pues que tenemos a nuestra ecuación Seijar por resultados excelentes. En este contexto nos planteamos que el diagnóstico, revisando la literatura, que el diagnóstico de estos pacientes debe ser genético, porque hay, permitirme la palabra, un batiburrillo de estudios que diagnostican HF, pero a través de criterios clínicos y analíticos, donde realmente sabemos que no discriminan bien a esta población y que incluso puede ser un error, ¿no? Entonces nos planteamos llevar a cabo un estudio cuyo objetivo era hacer una revisión sistemática de toda la última bibliografía, identificar realmente qué factores de riesgo están más asociados a eventos cardiovasculares en pacientes HF, pero con exclusivamente diagnóstico genético. Entonces, para ello hicimos una búsqueda exhaustiva entre diciembre del 21 y diciembre del 23. Nuestras palabras clave fueron HF, factores de riesgo, eventos cardiovasculares y revisión sistemática. Estas palabras claves, como podéis ver a la derecha, fuimos desmenuzándolas, combinándolas entre ellas y realizamos una búsqueda escalonada a través de muchísimas bases de datos. Después de combinar todas estas palabras, obtuvimos esta ecuación de búsqueda donde no podíamos permitirnos que nos faltase ninguno de estos conceptos y, claro, nos vimos delante de 3.465 artículos. Y dijimos, bueno, pues vamos allá. Entonces, después de esto, una vez que tenemos identificados todos los artículos, a partir de 2 revisores, empezamos en paralelo a ir utilizando unos criterios de inclusión y de exclusión estipulados previamente. Entonces, primero retiramos todos los que estaban duplicados, ¿no? Y nos quedamos con 1.407. Después dijimos, pues estos 1.407 vamos a empezar a filtrarlos por título y astra. Nos quedamos con 1.408. Finalmente, dijimos, vamos a leerlos todos ellos, texto completo. Y siguiendo todos estos criterios de inclusión y de exclusión que veis a la derecha, finalmente nos quedamos con no 20, sino con 21 artículos, ¿de acuerdo? Que realmente eran de pacientes HF con exclusivamente diagnóstico genético que incluían todos los factores de riesgo que hemos puesto y todos esos eventos. Aquí en estas tablas os resumo los 21 artículos donde podéis ver cuántos pacientes tiene cada uno, tipo de artículo, ¿no?, del diseño, cuántos eventos
tiene cada uno y el tipo de evento, así como los factores de riesgo que han sido analizados. Una de las novedades que nos ha parecido único de esta revisión es que no repetimos poblaciones, porque muchas revisiones sistemáticas que hemos revisado mezclaban poblaciones que ya estaban siendo estudiadas. Entonces son pacientes únicos. Aquí están los 21 artículos ordenados por países. Y para hacer toda esta revisión hicimos un protocolo que lo publicamos, ¿no? Que también es un criterio de calidad. Aquí en esta imagen podéis ver a modo resumen y muy visual cuáles son los resultados, porque nosotros continuamos haciendo su metaanálisis de este estudio. Entonces, como ya dijimos, teníamos 21 estudios. Esos 21 estudios estaban formados por 23.600 pacientes, insisto, únicos, ninguno repetido, y un total de 3.489 eventos. Podéis ver que la mayor parte de los estudios incluyen población principalmente europea, seguida de canadiense, australiana, brasileña y de Japón. Y a la derecha podéis ver cuáles son las características demográficas de estos pacientes, ¿no? El 35,5% eran fumadores, casi el 13% hipertensos, una edad media de casi 50 años, prevalecían más las mujeres, un 52%, con respecto a otras revisiones, y con una media de colesterol total de 266,8 miligramos de decilitro y LDL 193,4. Bueno, este artículo ha sido publicado, está en proceso de producción, y aquí os expongo en grande cuáles han sido los resultados de ese metaanálisis, ¿no? Cuáles han sido los factores de riesgo que realmente han estado asociados con eventos. Nos llama la atención pues, que ni el HDL ni la diabetes, ¿no? Como podéis ver en la imagen. Esto difiere un poco de las otras revisiones que hemos estado revisando, pero podemos decir que se trata de la primera revisión sistemática con su metaanálisis hecho exclusivamente en pacientes con HF con diagnóstico genético, no mezcla pacientes con otros criterios clínicos. Y en ello hemos analizado los factores de riesgo asociados a eventos. Como ya os he adelantado, estos son los factores de riesgo que han sido, que como podéis ver, han demostrado que están asociados con eventos que coinciden con otras de las revisiones de la literatura en las que nos hemos apoyado para hacer este estudio. Sin embargo, llama la atención que en nuestra revisión ni la diabetes ni la HDL son significativas. Probablemente la diabetes, suponemos que como son pacientes con diagnóstico genético, son pacientes que se diagnostican antes, tiene una prevalencia menor la diabetes en nuestro estudio y probablemente no ha tenido fuerza de efecto suficiente como para salir significativo. Con el HDL pensamos que no es tanto la concentración como la funcionalidad en sí del HDL, que sería muy interesante seguir valorándolo en otros estudios. Y bueno, y entramos en el contexto de toda esta revisión, seguimos avanzando, decimos, pero bueno, sabemos que estos pacientes, ese riesgo es muy variable. ¿Por qué? ¿Cómo podemos calcularlo, ¿no? Sabemos que estas ecuaciones no sirven para estos pacientes, infraestiman su riesgo. Y tenemos nuestra ecuación Seijar que sabemos que funciona estupendamente. Y entonces hemos ido un paso más allá. Hemos dicho, pues bueno, si aprobamos esta ecuación en unos pacientes totalmente diferentes, pues no hemos ido, como avanzaba Pedro, a la antípoda. No hemos ido a Australia. Y en Australia lo que hemos intentado, no hemos conseguido, hemos hecho, es que hemos validado externamente esta ecuación en una cohorte de pacientes con igualmente diagnóstico HF exclusivamente genético, de manera que la ecuación pueda ser una herramienta global para predecir la enfermedad aterosclerótica en estos pacientes. Todo ello lo hemos hecho siguiendo la TRIPOD, ¿no? La metodología. Bien, ¿cómo son estos pacientes, ¿no? De Australia? Esta población procede del Hospital Royal Perth Hospital. Son 665 pacientes con diagnóstico exclusivo de HF, con un seguimiento desde 2004 a 2023. Y hemos aplicado pues, la ecuación Seijar a esta población. Y los eventos que se han analizado son el infarto agudo de miocardio, angina, ictus, intervención coronaria, percutánea y el bypass, ¿no? Y enfermedad arterial periférica, lo mismo que en el Seijar. Y bien, ¿cómo hemos validado esta ecuación? Pues a través de una curva ROC. Y diréis, pero bueno, ¿y en qué consiste esta curva ROC? Pues es un modelo predictivo que combina la sensibilidad y la especificidad de cada punto de corte de riesgo.
Entonces, aquí os expongo cómo han sido las dos cohortes que hemos comparado. Como podéis ver, son mucho más pacientes, ¿no?, los que tenemos de la cohorte SafeHeart. Los tiempos de seguimiento de cada una de ellas. En la cohorte SafeHeart destacan que hay, por ejemplo, más eventos, las edades son más o menos iguales, hay más mujeres en ambas cohortes, casi mismo número de diabéticos, más fumadores en la cohorte española. Y bueno, una vez que hemos aplicado la ecuación SafeHeart, pues tenemos este resultado que, como podréis comprobar, es excelente, ¿no? Con lo que queda más que demostrado que la ecuación funciona en esta población australiana. Y bien, pero claro, para ello tenemos que establecer un punto de corte para definir qué pacientes consideramos de alto riesgo o no. Entonces, jugamos primero con el punto de corte al 5% y después al 10%. Y aquí os muestro pues, las sensibilidades, ¿no?, y las especificidades de cada uno de ellos. Como podéis ver, pues, con el punto de corte del 5% en más pacientes detectados. La sensibilidad al 5% del 31,8% y al 10% 20,5%. Pero claro, y dijimos, ¿con qué punto de corte nos quedamos? ¿Con el 5? ¿Con el 10? ¿Vamos a quedarnos cortos de pacientes? ¿Vamos a marcar como alto riesgo pacientes que no son? Entonces, comparando en estas tablas vimos que si establecíamos un punto de corte al 5%, estábamos clasificando a 59 pacientes como de alto riesgo, mientras que si lo hacíamos el 10, 28, ¿no? Entonces, realmente teníamos como clasificadas de alto riesgo a 31 personas más si utilizábamos el punto de corte 5. Pero claro, si no íbamos a los eventos, realmente lo que no podríamos permitirnos es que 5 personas tuvieran un evento y no hubieran estado clasificadas como tal. Entonces, esto es lo que justifica que realmente cojamos el punto de corte del 5%. Y bueno, este es el artículo, ¿no?, donde se constata que la ecuación se ha validado externamente en otra población y que funciona con un área bajo la curva de 0,8. Y creo que queda más que demostrado que la ecuación es universal, es específica de esta población, permite clasificarlos y que hagamos una medicina especializada y personalizada, ¿no?, optimizando el tratamiento e individualizándolo para cada uno de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos a la LPA y la siguiente charla es Rodrigo, que nos habla de LPA, enfermedad cardiovascular a largo plazo en pacientes con y sin HF. Muy bien. Buenas tardes. ¿No? Ahora sí, ahora se ve. Buenas tardes a todos nuevamente. Pedro, le quité el sin HF, es solamente para dedicarnos más a la HF. Entonces vamos a volver un poco a lo que habló José Luis anteriormente y el papel que tiene LPA como predictor de riesgo en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Esto ya lo dijo José Luis, recordar que es una partícula similar a la LDL que tiene anclada, ¿no es cierto?, esta ApoA, que es la que le confiere todo lo malo, ¿no? Y sabemos que partícula por partícula, una partícula de LPA es peor que una partícula de LDL, lo que pasa es que tenemos circulante mucho más LDL que LPA. Esta condición es determinada genéticamente en más del 90% de los casos. Pocas cosas pueden modificar los niveles de LPA, entre ellos las infecciones agudas, los cuadros agudos, un infarto agudo de miocardio puede modificar los niveles de LPA y la menopausia como un factor fisiológico. Los estudios epidemiológicos, el 20% de la población general tiene niveles de LPA sobre 50 miligramos de decilitro. En HF lo mostró Pedro, el 30% en el registro SafeHeart. Y ya se dijo que es proaterogénica, proinflamatoria y protrombogénica. La relación causal del LPA con la enfermedad cardiovascular y con la estenosis valvular aórtica creo que es clara, ¿no?, por los estudios, por sus mecanismos biológicos, la asociación que ya habló José Luis, los estudios observacionales, metaanálisis y los estudios genómicos y de GWAS. Y por supuesto está pendiente el demostrar que reducir los niveles de LPA, y esperemos que así sea, produce o se asocia a beneficio cardiovascular, a reducción de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Ahora, una cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la actualización, en el update del 2025, nos cambiaron los valores de corte en nanomoles por litro. Ya no es 125, sino que es 105
que equivale a 50 miligramos de decilitro. No sé aquí, pero allá en los laboratorios clínicos habitualmente ponen el valor de referencia y van a tener que cambiarlo porque ponían por debajo de 75 y ahora tienen que poner por debajo de 62. O sea, para que sepan que eso es un tema que cambió en nanomoles litro, ¿no? Pero bueno, ahí tiene la distribución porcentual de la población y sabemos que a mayor nivel de LPA, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, que aumenta riesgo, aumenta, eso está claro, estos son datos del estudio UKPDS. Lo primero, a mayor nivel de LPA, aumenta el riesgo. Segundo, reclasifica riesgo, ¿no? Y eso es importante porque se ha hablado mucho, ¿no?, en qué pacientes, ustedes recordarán, en las guías anteriores, ¿no?, se decía, bueno, para optimizar a qué paciente medir LPA. Bueno, el que tenía historia de enfermedad cardiovascular temprana, el que tenía accidente cerebrovascular temprano, el que tenía historia familiar, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, y después eso cambia y dicen, bueno, toda persona adulta debería conocer sus niveles de LPA al menos una vez en la vida, ¿no? Bueno, pero si tenemos una situación de riesgo intermedio y medimos LPA puede reclasificar riesgo como se ve en la gráfica del medio. Y lo mismo con niveles de colesterol LDL. Es decir, a mayor nivel de colesterol LDL el riesgo es mayor y lo que es interesante, con niveles bajos de colesterol LDL, incluso con tratamiento farmacológico, el riesgo se atenúa pero no desaparece. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos enfermedades genéticas que se heredan totalmente de forma distinta, ¿no? La hipercolesterolemia familiar, aumento de colesterol LDL, los pacientes con LPA elevada, ¿no es cierto?, que es una genética totalmente distinta. Y eso es lo que hemos visto con Pedro, ¿no es cierto?, y con el estudio SafeGuard, con todos ustedes en las distintas publicaciones. Estos eran los datos previos, la evidencia previa que había. Esto era antes de la publicación nuestra del 2014, yo le fui agregando algunas cosas posteriores, algunos estudios posteriores, estudios casi todos, análisis corte transversal o retrospectivos, muy pocos estudios observacionales prospectivos, pero claramente LPA elevada en pacientes con hipercolesterolemia familiar implica mayor riesgo de eventos, ¿no? Ahí tienen ustedes todo el visto bueno en verdecito, significa que la asociación era significativa. Y el 2014 publicamos esta primera publicación que fue una prueba de concepto, ¿no? Dijimos, hagamos un análisis con los datos que había en el SafeGuard, qué pasa con los niveles de LPA en pacientes con HF, un estudio de corte transversal. Esto fue publicado, lo primero que vimos, ¿no?, que los pacientes con HF tienen niveles más elevados de LPA que los familiares no afectos y que, vean ustedes cómo a 50 miligramos de decilitro, lo que pasa en población general, las curvas se empiezan a separar, claramente de forma significativa. Y lo otro que vimos, y nosotros lo discutimos mucho con Pedro y con otra gente que se dedicaba en ese momento a LPA, era la relación que había entre el receptor de la LDL y la LPA. Porque pensamos, bueno, siendo una partícula similar al LDL, ¿por qué no? A lo mejor sigue el mismo recorrido, ¿no?, que las partículas de LDL. Y había mucha discusión porque siempre se ha dicho, ¿no?, que la LPA es síntesis más que catabolismo, ¿no?, los niveles plasmáticos. Bueno, aquí vimos que había, entre los que tenían alelos nulos versus los que tenían alelos defectuosos, había una diferencia significativa en los niveles plasmáticos, ¿no? Y que claramente la relación de riesgo, y ahí están las curvas de supervivencia, aquellos que tenían alelo nulo más LPA sobre 50 miligramos de decilitro tenían un riesgo mucho mayor de eventos que aquellos que tenían alelos defectuosos y niveles de LPA por debajo de 50 o incluso por encima de 50. Y esto más o menos apoyaba lo que sale posteriormente en un estudio mucho más grande, que es el estudio Copenhague. Es cierto que aquí son con criterios clínicos, se estudia poca genética en este estudio, pero claramente se ve que tanto los niveles plasmáticos de LPA como la genética, porque ellos también analizan los famosos Kringles 4 subtipo 2, ¿no es cierto?, que son los que están condicionados genéticamente, pues la asociación es la misma. Es decir, vale tanto medir, porque era otra pregunta, bueno, ¿son los niveles o es la genética? Bueno, son las dos cosas, ¿eh? Y posteriormente, en colaboración con el grupo de Gerald Watts, en el 2019 publicamos este segundo artículo que era, veamos el rendimiento de medir la LPA cuando hacemos la cascada familiar de HF, ¿no? Ya que es una enfermedad genética, veamos qué es lo que pasa. Y lo que se demostró es que es rentable medir. O sea, si aprovechamos, así cuando hacemos la cascada de colesterol en un paciente que en un caso índice con HF y estudiamos a los familiares, podríamos también medirle la LPA. Recuerden ustedes que uno puede tener la LPA, la puede heredar de un progenitor y la HF de otro progenitor, ¿no? Por eso vean ustedes los números, pero es muy rentable en el criado sistemático tanto para LPA sobre 50
como para LPA sobre 50 y HF. Entonces pensamos que cuando ustedes se enfrenten en la práctica a un paciente con hipercolesterolemia familiar, diagnóstico clínico, hacen la genética, aprovechen también de medir la LPA, que yo creo que eso prácticamente todos los que estamos aquí es lo que hacemos. Y también se analizó el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en los familiares en esta corte, ¿no? Y vean ustedes a la izquierda, en azul, esto lo mostró Pedro, pero con datos más recientes, pero prácticamente se repite, ¿no? Los pacientes que tienen HF y LPA elevado tienen 2 veces más riesgo, ¿no?, que un paciente con HF sola. Es decir, tener LPA en una paciente con hipercolesterolemia familiar duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular en el tiempo. Mucho más que cada una de las condiciones por sí sola. Y también la LPA, y esto es una cosa que preguntó José Luis, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué paciente se podrá, ¿no es cierto?, cuando hablamos de si hacer un estudio vascular? Bueno, estos son los datos del SafeHeart, punto duro, reemplazo valvular aórtico, como punto duro. Y vean ustedes los factores predictores. La edad, hipertensión, LPA. Por lo tanto, tiene una población, José Luis, para ir a estudiar, ¿no?, o ir a buscar imagen. Y nos preguntamos a finales del año pasado, a mitad del año, ¿no? Tal vez Pedro fue en el simposio anterior, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una actualización de lo que está pasando con LPA en el SafeHeart? Porque ya tenemos muchos años de evolución desde que se publicó en el 2014, ¿no? Dijimos, bueno, veamos qué es lo que pasa. Veamos si modifican algo, ¿no es cierto?, esta LPA o el nivel de colesterol LDL alcanzado, porque estos pacientes están muy bien tratados, modifica ese riesgo asociado a LPA. Les voy a mostrar unas cosas, 3 o 4 diapositivas más y ya con eso termino, pero este es lo que porque estamos trabajando en ello, ¿no? Casi 3.600 pacientes con hipercolesterolemia familiar, ahí ven ustedes la edad media con sus familiares no afectos, seguimiento medio 14 años. La media de LPA, la mediana es 23,9, un 30% con niveles de LPA sobre 50 miligramos de decilitro en los pacientes con HF. En este periodo de seguimiento, 486 nuevos eventos, porque hay gente que tenía evento previo y gente que no tenía evento previo. Estos son nuevos eventos, ¿no? Puede ser un primero o un segundo, ¿no?, o un recurrente, de los cuales la mayoría, por supuesto, en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, un 12%, y un 17% en aquellos que tenían LPA sobre 50 miligramos de decilitro. Bueno, perdonen que se haya desplazado los números, pero en este periodo de seguimiento observamos una gran intensificación del tratamiento. Pasamos de estatina de alta intensidad de un 41 a un 65%, terapia para reducir el LDL sobre el 50% del 54 al 82%, y terapia con inhibidor de PCSK9 de un 2,5 a un 29%, con una mediana de colesterol LDL de 161 a 106. Es una población que está muy bien tratada, muy bien tratada. Estos son los eventos cardiovasculares en la población con HF solamente, y Pedro me dijo, recálcalo del reemplazo valvular aórtico. Porque claro, uno espera siempre coronario, que los hay, es lo más frecuente siempre, ¿no? El síndrome coronario agudo, el reemplazo, la cirugía de revascularización, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes que en los que tienen LPA sobre 50, aunque son porcentajes bajitos, pero es 3 veces en aquellos que tienen el riesgo, 3 veces el reemplazo valvular como primer evento en los que tienen LPA sobre 50 comparado con los que tienen LPA por debajo de 50 en los pacientes con HF. Algo similar se ve en la revascularización vascular periférica. Y aquí están las curvas, ¿no? Lo mismo que vimos en el 2019, lo vemos ahora, ¿no? 2 veces más el riesgo en los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Aquí es todo, el anterior eran solamente los familiares, aquí es toda la población, versus aquellos que tienen solamente HF. Entonces, tremendamente importante. Y luego, cuando vimos el papel que tiene el LDL que alcanzamos en el tratamiento, porque hay gente que está bien tratada, hay gente que está menos tratada. Ustedes tienen ahí los puntos de corte, esto está en milimoles litro, pero tienen por debajo de 70, de 70 a 100, de 100 a 130, de 130 a 160 sobre 160 miligramos de decilitro. Esto es ajustado por todo, incluso por LPA. Por lo tanto, el papel, o sea, el
factor predictor que tiene el LDL que alcanzamos en esta población es tremendamente importante, ¿no? Casi 14 veces el riesgo. O sea, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros pacientes estén aquí arriba, no abajo. LPA sigue siendo un factor, perdón, esto es, creo que se me pasó una, no, esta está bien. Esto sería el impacto de LPA, ¿no es cierto? Esto ya lo mostró Pedro en la mañana, según el LDL alcanzado. Sobre 100 las curvas se separan, por debajo de 100 se juntan. El riesgo asociado a LPA por debajo de 100 miligramos de decilitro como colesterol, como target, como meta conseguida, se atenúa bastante. No se pierde, no se elimina, pero se atenúa. LPA sigue siendo un factor de riesgo, explica el 50% del riesgo. Sobre 50 a 100 o sobre 100 es prácticamente lo mismo. El riesgo asociado a LPA, esto es ajustado por todas las variables, incluido colesterol LDL alcanzado. Y estos son los mensajes finales. Recordar que LPA aumenta el riesgo de forma significativa en pacientes con hipercolesterolemia familiar, 2 veces comparado con los pacientes que tienen HF solo. El colesterol LDL alcanzado con el tratamiento es un determinante mayor del riesgo. A mayor nivel que nos quede, va a ser mayor el riesgo. Mientras más bajo el colesterol LDL que alcancemos, el riesgo va a ser menor. El impacto de LPA en HF depende del colesterol LDL alcanzado y reducir el colesterol LDL en pacientes con hipercolesterolemia familiar atenúa el riesgo de LPA cuando está por debajo de 100, pero no lo elimina. Por lo tanto, en pacientes con hipercolesterolemia familiar, reducir intensivamente el colesterol LDL puede atenuar el impacto clínico de LPA, pero no eliminarlo completamente. Esto está es noticia en desarrollo, está en elaboración, estamos ya con Antonio escribiendo el paper y nuevamente la misma diapositiva para que les suene el año que viene. Ahí bailando la cueca, ese no soy yo por si acaso. Muchas gracias. Bueno, seguimos con retraso, pero en esta mesa hemos recuperado una buena parte del tiempo, así que podemos dedicar unos momentos a preguntas. O comentarios. ¿Comentarios o preguntas? Bueno, pues empiezo yo para romper un poquito el hielo. Quería preguntar a Rodrigo cuáles los niveles de LPA no se modifican, qué ocurre en los niños y qué pasa con niveles bajos y relación con diabetes. Primero, no, yo no necesito esto, ¿verdad? Claro, yo estoy acá, claro. Lo primero que todavía nadie sabe para qué existe la LPA, ¿no? Nadie sabe, bueno, se supone que está este tema de la reparación tisular, ¿no? de los coágulos, qué sé yo, pero claro, eso es una cosa que, curiosamente, como anécdota, ¿no? Porque se habla mucho de las diferencias étnicas. En África hay niveles de LPA muy elevados, pero hacen menos enfermedad cardiovascular que en el mundo occidental. Estuve en Nigeria en una conferencia y les pregunté, ¿cómo está aquí la enfermedad cardiovascular? Tiene mucha hipertensión. Y ese es el principal driver, es la hipertensión. Bueno, dicho esto, bueno, hay una asociación en estudios observacionales que niveles bajos se asocian, ¿no? con menos diabetes. Bueno, habrá que ver qué pasa con los tratamientos farmacológicos, ¿no? Cuando baja más del 80-90%, si se asocia a más diabetes o no en el desarrollo, no en los estudios clínicos que están en desarrollo. Vamos a ver los resultados del Horizon, a ver qué nos dicen al respecto. Los niveles de LPA, si mal no recuerdo, en la primera infancia, a partir de los 5 años ya se estabilizan, ¿no? y se quedan bastante claros. Hasta la menopausia. La menopausia diría que es la única situación, salvo cuadros agudos, ¿no? La menopausia es la única situación que está descrito que puede subir 15%, aproximadamente entre 10 y 15% los niveles de LPA. Como factor fisiológico, la menopausia es fisiológica, ¿no? Elena, enhorabuena por el trabajo, por la publicación. Y después de esa imagen universal que has puesto, la pregunta es, ¿hay alguna disculpa todavía que nos puedan seguir poniendo, que nos podamos seguir poniendo para no utilizar la ecuación? ¿Qué va a pasar con ella? Pues ninguna. Yo creo que antes ya estaba claro, ¿no? Que teníamos que usarla, y yo creo que esto ya es como poner el punto sobre la I de que es que funciona en toda la población HF, no solo en Europa, sino a cualquiera. Entonces yo creo que esto anima a
a que también en otras partes del mundo se establezca como la nueva clasificación de riesgo de estos pacientes y que empecemos a usarla, a ponerla en los informes, que a lo mejor el paciente que viene a la consulta después de haberlo visto, pues se vaya con su ecuación pasada y a lo mejor eso hace que el médico de familia vea el informe y no sé, a partir de ahí empezamos a calar un poquito, ¿no? Pero yo creo que está más que claro.